los que anduvimos perdidos, Señor, pero tú, Señor, te has, Señor, puesto en nuestro camino, Señor, nos has buscado, nos has hallado, Señor, porque no teníamos la capacidad de buscarte, no teníamos la capacidad de mirarte, Señor, porque estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y en la condición que estábamos no había nada en mí que estuviera en la búsqueda de tu presencia, Señor. Pero tú nos has hallado, Señor, nos has encontrado, nos has buscado, Señor, has puesto tu mirada sobre nosotros, Señor, nos encontraste en esa condición de muerte y has venido, Señor, para darnos vida, para darnos de tu vida, para darnos de tu aliento, para plantar de ti mismo en cada uno de nosotros, para hacernos un grato olor de ti mismo delante de tu presencia, Señor, para que ya nuestras vidas no huelan, Señor, a pecado, a muerte, sino ahora tengan, Señor, el olor grato de Jesucristo, de aquel que hizo, Señor, una obra excelsa y gloriosa en aquella cruz, Señor, aquel que en aquella cruz venció la muerte y venció el pecado, bendito Dios. Desde aquella cruz con su sangre, Señor, trajo libertad para nuestras vidas y reconciliación para nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por bendecirnos esta mañana. Y gracias por el privilegio de estar en tu casa, Señor, y de perseverar en tu camino, Señor. Que nuestro corazón pueda estar anclado en ti, anclado, Señor precioso Dios, en tu consejo, en tu sabiduría y en tu precioso amor. Pongo en tus manos, Señor, este tiempo y pedimos tu dirección. Gracias por permitirnos honrarte con nuestro dar, tomar de aquello que por tu infinita misericordia has provisto, por tu fidelidad, Señor, porque tú eres bueno, Señor. No son la multitud de nuestros esfuerzos, es la grandeza de tu misericordia sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, Señor, porque es don de Dios que el hombre trabaje y disfrute del fruto de su trabajo, Señor. Te agradecemos esta mañana, Señor, por el privilegio de poderte dar, Señor, de lo que tu mano nos ha otorgado, según la generosidad tuya, Señor amado. Gracias por esa fidelidad en la que podemos esperar todos los días, precioso Rey. Gracias, Señor, por los que estamos reunidos esta mañana, por los que han salido, Señor, a compartir con sus familias, que los guardes, que los bendigas, Señor, que nos permitas, Señor precioso, acercarnos a tu preciosa palabra en esta hermosa mañana, Señor. Nos permitas, bendito Dios de los cielos, Señor, oír tu voz y que seas tú, Señor, el que con tus palabras, Señor, plantes vida en nuestros corazones, Señor. La vida tuya, Señor, hazla florecer, te lo rogamos. Haz resplandecer tu rostro sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Oramos, Padre, aún en esta mañana, por tu misericordia sobre nuestros hermanos que han estado pasando a ver diversas aflicciones, Señor, en la salud, en situaciones, Señor, diversas. Nos ponemos en tus manos. La vida de Carlitos, Señor, está delante de tu presencia. Señor, rogamos que lo fortalezcas en su espíritu y en su corazón. Que fortalezcas, Señor, con tu palabra sus pensamientos, Señor. Que el reposo y el descanso de su corazón venga de tu presencia, Señor. Y asimismo, conforme a tu voluntad, tú hagas y obres en su salud para levantarlo, Señor. Nos ponemos delante de tu presencia rogando tu misericordia sobre él, como sobre cada hermano que ha estado afligido en su salud. Fortalécelo, levántalo y permítenos ver tu gloria y entender, Señor, cuáles son tus propósitos. Te damos gracias y te bendecimos. Gracias, precioso Dios, en el nombre santísimo de Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, precioso Salvador. Aleluya. Muy buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno verlos en esta hermosa mañana. Vamos a seguir perseverando en nuestro precioso
y maravilloso Salvador, que todos los días está haciendo una obra preciosa y perfecta en cada una de nuestras vidas. En estos tiempos donde pueden pasar diversas situaciones y circunstancias en la vida de una persona que le pueden confrontar en su corazón, que le pueden hacer tener una lucha en su interior, porque ciertamente los seres humanos que estamos buscando a Dios por su infinita misericordia, muchas veces tenemos serios inconvenientes en conciliar con Dios esas situaciones que pasan en nuestras vidas, que muchas veces son difíciles de asimilar y de entender en nuestro corazón, porque muchas veces se hace difícil para el corazón humano entender que si estoy buscando a Dios, muchas veces pase momentos difíciles, momentos complicados en mi vida, en mi caminar, pero ciertamente la manito preciosa del Señor y su presencia son las que nos sostienen para llevarnos a entender que en Él está toda nuestra esperanza. El Señor en Mateo expresó dos cosas muy importantes. Habló de la sensatez y de la insensatez, y colocó un ejemplo comparando al hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, y habló de otro insensato que construyó su casa sobre la arena. Y nosotros vemos que sobre aquellas dos casas ocurrieron situaciones similares. Sobre las dos golpearon ríos, sobre las dos golpearon vientos, sobre las dos golpeó la fuerte tormenta, pero lo que marcó la diferencia era dónde estaba fundada aquella casa. Y aunque fue golpeada por la tormenta y aunque pegó con ímpetu sobre aquella casa, dice la Escritura, pudo permanecer firme porque estaba fundada sobre la roca, que es lo que marca una diferencia dentro de nuestras vidas. Vaya conmigo entonces a Juan, en el capítulo número 16, Juan, en el capítulo número 16, versículo número, vamos a leer desde el versículo 29, dice: le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Qué palabras que traen un consuelo tan profundo para el corazón del ser humano, que frente a diversas situaciones pudiera tener luchas frente a cuánto es el amor que Dios tiene por su vida y tal vez por las cosas que acontecen. Pero de pronto aquí el Señor, hablando con sus discípulos y hablándoles claramente de que su hora había llegado, que ya era el tiempo, y les habla acerca de cómo todos ellos se iban a esparcir, ¿cierto? Y se iban a esparcir, no se fueron todos juntos para un lado, todos se fueron, cada uno por quién, por su lado. Pero dice el Señor que me dejaréis solo, o sea, ya no estaría
acompañado por seres humanos, pero de pronto se va a lo esencial, a lo profundo, a lo que sostiene la vida del ser humano y algo que nosotros necesitamos que Dios afirme mucho en nuestro corazón, y es que no estamos solos, como dijo aquí Jesús. No estoy solo, porque el Padre está ¿con quién? Porque el Padre está conmigo. Segunda de Corintios, allí conmigo, Segunda de Corintios, en el capítulo número 1, versículo número 3. 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y qué hermoso, porque habla de lo que sostiene la vida de una la vida de una persona y la vida de un ser humano. Jesús dijo: no estoy solo, el Padre está ¿con quién? Conmigo, y aunque todos me abandonen, Él me sostiene. Y ahora vemos que nada en nosotros es extraño ¿a quién? Al Señor. Él se compadece de la fragilidad humana. Él sabe, Él se acuerda de que somos ¿qué? Polvo, y sustenta nuestras vidas con su diestra de poder, de misericordia y de justicia. El que nos consuela en todas, ¿cierto? En todas nuestras tribulaciones. Entonces, teniendo en cuenta este pensamiento, vaya conmigo al Salmo, libro de Salmos, en el capítulo número 119, en el versículo número 50. Es muy difícil para el ser humano aceptar en su corazón las circunstancias que pueden rodear sus vidas, especialmente cuando la persona está buscando al Señor, porque muchas veces apareciera como el pensamiento de que si yo estoy buscando al Señor, esto no debiera de pasar. Es como el pensamiento, pero es el pensamiento humano, no el pensamiento que Dios ha expresado a través de la palabra. Vimos al comienzo que las dos casas fueron construidas y sobre las dos vinieron ¿qué? Vientos, sobre las dos sopló tormenta, ¿cierto? O sea que tanto una persona puede sufrir situaciones estando en el Señor como sin estar en ¿quién? En el Señor. Puede pasar situaciones, pero el asunto es ¿dónde estamos poniendo nuestra esperanza? ¿Y dónde se está anclando nuestro corazón? Dice el versículo número 50, expresando el salmista, dice: ella es mi consuelo en la aflicción, porque tu dicho me ha ¿qué? Vivificado. Y empezamos a encontrar cómo el salmista tuvo luz en medio de todas las aflicciones que él pudo pasar, y donde finalmente él encontró consuelo. Porque la iglesia tenemos que ir entendiendo dónde está el consuelo de nuestro corazón. ¿Quién es el consuelo de nuestro corazón, de nuestra vida? Porque finalmente nosotros expresamos muchas cosas, pero todas esas cosas se miden, ¿cierto? Es en la práctica. Un joven alardeaba de que él tenía la capacidad de saltar no sé cuántos metros y que en determinado lugar lo había hecho. Y otro mirándolo le dijo: ah, bueno, entonces salte aquí. Y si lo pudo hacer allá, entonces salte aquí,
¿cierto? Una vez conocí a una persona que decía ser músico. No, yo sé tocar muy bien el teclado. Trabajaba en ese entonces yo en el Hotel Las Colinas. Y de pronto hicieron una reunión y necesitaban que alguien acompañara. Como habíamos escuchado que él había expresado que él sabía tocar y que era músico, cuando se necesitó la persona llamaron al músico para que pudiera hacer. El asunto es que cuando le pusieron el teclado enfrente, él se negó rotundamente a tocar. No quiso. Y no era porque ni fuera cristiano, ni fuera ningún evento cristiano, no. Era una reunión. Después a solas yo hablaba con él y le decía, ¿por qué no quiso? Y dijo, no, la verdad es que yo me puse a chicanear, yo no soy músico, ni tampoco sé tocar el teclado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedó su corazón cuando le tocó ser lanzado al agua? ¿Cierto? Entonces, muchas veces nosotros tenemos muchas luchas, y encuentro en este tiempo a muchos creyentes teniendo muchas luchas con las pruebas y muchos inconvenientes, y observando como si fuera algo extraño, algo raro en la vida de los cristianos, y preguntándose, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué me pasa? Cuando el apóstol Pedro expresó, dijo que no tuviéramos por cosa extraña cuando estuviéramos en diversas ¿qué? O sea, que no es extraño para la vida de una persona que puede enfrentar obstáculos, adversidades y situaciones en el camino, pero el asunto es dónde vamos a hallar el consuelo y la fortaleza para nuestro corazón y para nuestras vidas. Miremos solo estas dos citas para que te des cuenta lo que le puede pasar a una o a otra persona. Miren lo que dice la Biblia en el Salmo 32:8 respecto a los impíos, a los que no creen en el Señor, a los que no están buscando el rostro de Dios, a los que no están confiando en el Señor ni están buscando su presencia. Dice el Salmo 32:8, muchos dolores habrá ¿para quién? Para el impío. O sea, que se dice, ¿cuál está leyendo ahí? 32:8. Entonces lo apunté mal. El 10. El 10. Ahí más adelantico. Muchos dolores habrá ¿para quién? Para el impío. Entonces, ¿de cuántas situaciones difíciles puede pasar una persona que no cree en el Señor? ¿Y por cuántas situaciones aterradoras puede pasar? Y ahí dice que son ¿cuántos? Muchos, ¿cierto? Entonces uno diría, claro, es que como ese es pecador, al fin y al cabo se está sembrando maldades y todo eso. El asunto es que lo que ocurre en los dolores del impío es que entre más enfrenta situaciones, más se hunde. Más se hunde. Pero dice el Salmo 34:19, ahí adelantico, ahora vamos a ir entonces a los creyentes. ¿Cuántos dolores le esperan al impío? Muchos. Muchos. Ahora miremos la situación del creyente. 34:19. Muchas, ¿qué? Son las aflicciones del justo, ¿cierto? O sea que yo puedo vivir situaciones estando sin Cristo, pero que me van a hundir más, o situaciones en Cristo que tienen un propósito dentro de mi vida y un propósito dentro de mi corazón. Y el asunto es, ¿dónde va a hallar consuelo mi corazón? ¿Dónde va a hallar fortaleza mi vida? ¿Dónde va a encontrar refrigerio todo mi ser? Y ahí volvamos entonces al Salmo 119. Y en ese verso 50 empezamos a encontrar lo que el salmista David empieza a expresar aquí en este salmo. Y dice el verso 50, ella es ¿qué? Ella es mi consuelo, ¿dónde? En mi aflicción. Entonces empieza a encontrar un consuelo.
Y cuando habla de ella está hablando de la palabra y de cómo está encontrando un consuelo que fortalece su corazón. Pero que ese consuelo viene de parte de ¿quién? De parte del Señor. Porque también el impío puede encontrar consuelo en muchas cosas. Y por eso se va refugiando en ellas, ¿cierto? El borracho va buscando que en el beber más está encontrando como que le llena su corazón, como que es la respuesta para dentro de su vida. Es más, en Proverbios capítulo 31 dice que la sidra, que el vino es para el de ánimo amargado, que beba, a ver si ahí se puede encontrar el consuelo y la plenitud de ¿quién? De su corazón. Entonces se busca el refugio en esas ¿qué? En esas cosas. Se va apoyando en eso, hablando de las personas que no tienen al Señor. Pero a veces en medio del buscar el refugio, nosotros sí tenemos que pedir al Señor que nos ayude. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Y dónde va a estar puesta nuestra atención? Porque nosotros podemos, aún como creyentes, empezar a buscar consuelo en muchas cosas que no son ni la palabra, ni tampoco son el Señor. Porque la palabra definitivamente hacia dónde me va a llevar. Toda la palabra apunta única y exclusivamente ¿a quién? Hacia el Señor, hacia Dios. Pero aún muchas veces como creyentes buscamos consuelo en muchas cosas. Y consuelos, a veces hay personas que el consuelo es así. Pero es que al fin y al cabo hay gente peor que uno. Ese es su consuelo, ¿cierto? Ese no es el consuelo de Dios. Ella está buscando como que lo que le da ánimo para no decaer es mirar que aunque está mal, hay otros que están peor. Entonces su ánimo es ese, ¿cierto? Su consuelo es ese. Pero no significa que esa persona se esté refugiando en ¿quién? Se esté refugiando en el Señor. Y así pudiéramos hacer una lista de frases que los que decimos ser creyentes utilizamos en medio de las situaciones que vivimos para como tratar de refugiarnos en ellas, como para encontrar una salida, como para encontrar que mi corazón no decaiga, o para encontrar una razón, porque hay muchas personas que aún, ¿cierto? Dentro de lo que vivimos, muchos de nosotros estamos rodeados de cantidad de personas que no son creyentes y cantidad de personas que lo miran a uno diciéndole, bueno, y si usted es creyente, ¿qué pasa? Y usted tan fiel al Señor y tantas cosas, y usted tan dedicado al Señor, sí vale la pena como buscar al Señor. Y no sé si ha escuchado esa frase, que hay muchos que le dicen, pero usted estaba mejor antes de buscar al Señor. Usted no pasaba una serie de dificultades, ¿cierto? ¿Hacia dónde van dirigiendo, hacia dónde van arrastrando sus comentarios? Van buscando que el refugio de nuestro corazón se vaya en otra ¿qué? En otra dirección. Porque muchas veces nosotros vamos poniendo en duda el amor del Señor, porque ligamos el amor del Señor a que no hayan aflicciones o que hayan respuestas de parte del Señor en muchas áreas. La vida eterna no tiene que ver con cuán bien, regular o difícil sea tu vida. Con eso no tiene que ver la vida eterna. Dios puede permitir que te vaya bien, Dios puede permitir muchas dificultades, ¿sí? Pero eso no pone en la más mínima duda que Dios nos ame a cada uno de nosotros. Es más, la palabra de Dios dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y habla, dice, la tribulación. Es que la tribulación no nos puede separar del amor de Dios, ni la angustia, ni el hambre, ni la desnudez, porque esas no son sinónimos de que Dios nos haya dejado de ¿qué? De amar, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces aparece la inquietud en el corazón del ser humano en medio de las pruebas? Si Dios sí me amará, porque no me abrió una puerta, o no me dio la respuesta, o no me dio la sanidad, o estaba bien y enfermé y decaí. El ejemplo que les colocaba hace unos días cuando hablábamos acerca de la iglesia, que lo que normalmente nosotros escuchamos es que una persona llega a la iglesia muy mal, ¿cierto? Y que en la iglesia el Señor le restaure toda la condición en la que venía, ¿cierto? Que si una persona llegó
sin dinero, entonces espera que llegue a la iglesia y que su economía sea restaurada. Que una persona llegó muy enferma y que llegue y que sea sano. Lo que uno no piensa es que la historia sea al revés, como las que les compartían. Que algunos hermanos no estuvieron en eso fue un miércoles, y se las voy a compartir. Acerca de un hombre que se convirtió al Señor siendo muy rico y teniendo un muy buen hogar. Pero después de que se convirtió, perdió sus riquezas y perdió su hogar. Porque encontró de una manera tan extraordinaria al Señor. Dios le da una luz tan hermosa acerca de él, que este hombre solamente se dedica a vivir para el Señor. Y su esposa le dijo: si va a seguir viviendo para Dios, no vivo más con usted. Y se fue. Porque él le dijo: no, yo lo que encontré no lo voy a dejar. Así que por haber encontrado al Señor, ¿qué perdió? Su esposa. Y llegó con mucho dinero y se dedicó tanto al Señor que se perdió todo su dinero. Y les compartía, el pastor muy preocupado se fue a consolarlo al hermano. ¿Cómo consuelo a este hermano para que no se vaya a desanimar en el Señor? Porque en lugar de que las cosas mejoraran, le empeoraron. Y cuando llega a hablar con el hermano antes consoló al pastor, no les compartía, porque el hermano dijo: no, pastor, no se preocupe, que yo no tengo ni anhelo de que el Señor me devuelva la esposa, ni anhelo de que el Señor me devuelva las riquezas. Yo estoy tan feliz con haber hallado al Señor que yo no quiero absolutamente nada más. Entonces uno dice: wow, ¿cómo vino a pesar el Señor en un corazón y en una persona que, aún teniendo y perdiendo, su corazón sigue estando únicamente en quién? En el Señor. Pero nosotros perdemos cualquier cosa y de una vez nos empezamos a preguntar si Dios sí me ama, si Dios, si aparece un obstáculo. No, es más, muchas de las situaciones son necesarias porque Dios me ama. Y porque Dios me ama, las permite dentro de mi vida y las permite dentro de mi caminar. No olviden que yo no le estoy diciendo con esto nunca que se busque problemas, que lo que le estoy diciendo es: cada que aparezca una situación que Dios permita en su vida, ¿dónde se va a refugiar? ¿Y a qué le va a dar lugar dentro de su corazón? ¿Y a qué le va a dar lugar dentro de su vida? ¿Cuál es el consuelo? ¿Cuál es el consuelo que va a venir a su corazón? Porque en cada situación yo necesito correr a los brazos de Dios y que Dios sea el consuelo en cualquier situación que yo pueda enfrentar. Y que no Dios siempre va a obrar de la misma manera, porque no olvide que nosotros los seres humanos tenemos la inclinación es a buscar métodos y no buscar al Señor. Tal vez hoy busqué al Señor y el Señor en su misericordia me respondió, pero al otro día quiero volver a hacer lo mismo para hallar la misma para querer hallar la misma respuesta. Y muchas veces no me doy cuenta que cada situación requiere que yo aprenda a depender de quién, que aprenda a depender de Dios. El marinero, mire esta situación, un marinero que vaya por alta mar, él ha aprendido a enfrentar tormentas bajo el movimiento del mar, tormentas muy fuertes, y ha aprendido que en medio de esas tormentas lo que tiene es que tirar el ancla, porque muchos de los marineros saben que cuando la tormenta es muy fuerte es muy difícil controlar el timón, de manera que lo que puede hacer la tormenta es llevarlos hacia la deriva. Entonces lo que hacen es tirar el ancla para que ese ancla los mantenga ahí soportando la tormenta hasta que pase, porque en ese forcejeo pueden terminar rompiendo el timón y quedar totalmente a la deriva. Así que dejan de luchar con tomar la dirección, sino que se anclan. Y ahí está anclado, soportando la tormenta. Cuando pasa la tormenta, recoge el ancla y continúa su viaje. Él ya aprendió cómo se enfrenta a una tormenta. ¿Dónde? En el mar. Ahora, ¿qué pasa cuando esté en tierra y pegue esa nueva tormenta? ¿Cierto? Si en la tierra no se tira el ancla, entonces ya lo descompensó esa tormenta, porque él sabe manejar las tormentas allá en el mar, no sabe cómo se maneja una tormenta en tierra. ¿Y eso qué significa? Que necesariamente tiene que nuevamente aprender, y nosotros necesitamos esto a diario. Una de las cosas que el Señor había dispuesto
para el pueblo era que todos los días recogiera el maná. Era el pan fresco, ¿cierto? Porque se necesitaba que todos los días ese pan alimentara nuevamente sus vidas. De la misma manera que yo necesito diariamente recorrer ¿a quién? Al Señor, para que del Señor venga el alimento que necesita mi corazón, que sostenga mi vida, que consuele mi corazón, que me fortalezca de una manera sobrenatural con la presencia del Señor. Como dice aquí, ella es mi consuelo en la aflicción. ¿Dónde encontró consuelo el salmista? ¿Yendo dónde? Yendo a la palabra, yendo a buscar el consejo del Señor, yendo para que su corazón era ahí anclado, ahí apuesto sobre el Señor. Y él buscaba era una fuente en particular, tenía definida cuál era la fuente donde iba a buscar la ayuda y el consuelo de su corazón. Lo tenía muy claro a dónde iba a correr. Te pregunto, ¿dónde tenemos nosotros claro a dónde correr? Porque eso se evidencia en lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Uno ve cantidad de personas corriendo a preguntarle la opinión a todo el mundo y le pregunta a este. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero de consejeros que sean temerosos de Dios, no de gente que opina, no de gente que dice cosas. ¿Usted ha visto cuando hay una persona enfermo la cantidad de opiniones que hay? Eso es la cantidad de gente que mete la cucharada para decir que esto, lo otro, ¿cierto? Y muchas veces el mismo creyente ya no sabe ni a quién prestarle atención, ya no sabe ni cuál de todos los que opina tiene cuál de todos los que opina tiene la razón, ¿cierto? Hay momentos, yo me he encontrado ahí, en estos días hablaba con una persona de Armenia, ¿sí? Porque ella está enferma, y ha ido a los médicos y le han hecho muchas clases de exámenes, y todos los exámenes le han hecho por ahí 100 exámenes. Y le han hecho exámenes internos, externos, le han hecho tomografías, bueno, cantidad de cosas. Y el médico le dice, venga, pero es que yo no le veo nada. Y ella dice, pero yo estoy muy enfermo. Y cuando yo hablaba con ella le decía, venga, pero es que muchas veces nosotros le estamos preguntando a los médicos de qué estamos enfermos, pero muchas veces no nos damos cuenta si es Dios mismo el que nos está tocando. Es para que lo empecemos a buscar a quién, a Él. Y empezamos a buscar es a los médicos en una respuesta, ¿cierto? Y si Dios permitió una situación, ¿quién es el que la va a resolver? ¿Quién es el que me va a dar la salida? ¿Cuándo me va a dar la salida? ¿Cierto? Pero de eso necesito saber dónde voy a buscar el consuelo de mi corazón y la fortaleza de mi vida, porque recuerde que esto de buscar consuelo no es un asunto de filosofías, no es un asunto de argumentos y una gran cantidad de cosas como las que el mundo tiene hoy en día, que a veces la iglesia se va copiando de todo ese tipo de argumentos y de filosofías. Eso es una revoltura ahí, sin buscar un consuelo verdadero en el Señor, sin buscar que su corazón se ancle verdaderamente en Dios. Entonces buscamos saber quién tiene la respuesta, pero la respuesta solamente la tiene ¿quién? Solamente la tiene el Señor, solamente la tiene Dios en medio de nuestras vidas. Mire lo que dice el Salmo 119, en el versículo número 107. ¿Cómo está viviendo el salmista ahí? Míralo cómo lo expresa. Estoy medio afligido. En gran manera. O sea que, ¿qué momento está pasando? Uno muy duro, muy difícil, ¿cierto? Y lo está hablando un hombre que el Señor lo había hecho conforme a su corazón. Y está pasando un momento muy difícil dentro de su vida. Afligido estoy en gran manera, estoy muy aporreado con esta situación, pero dice, vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. ¿Dónde estaba buscando la vida que necesitaba en medio de su aflicción? ¿Dónde estaba buscando? ¿Cuál era el consejo que estaba buscando? ¿Dónde estaba
yendo a refugiarse. Porque mire, la respuesta que nosotros necesitamos viene de Dios y no de la palabrería humana que aún hay dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia a veces nos llenamos mucho de palabrería, aún dentro de los mismos hermanos. Miremos un ejemplo de algo que le pasó a Job. Recuerda que viene una prueba sobre Job, ¿sí? ¿Quién estaba detrás de la prueba de Job? Dios mismo, ¿cierto? Dios mismo. Cuando Satanás se presentó delante de Dios, como dice la escritura ahí en el libro de Job, dice, no fue Satanás el que le preguntó a Dios por Job, fue Dios el que le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Cierto? Y de pronto Satanás le dice, sí, pero es que a él no se puede tocar. Tú has puesto un vallado alrededor de su vida, de su familia y de todo lo que tiene. Y entonces el Señor le da permiso de que toque todo lo que tiene, ¿sí? ¿Dónde inició esa prueba? ¿Dónde inició la prueba de Job? En el cielo, ahí arriba, en el cielo. Y empiezan a acontecer una serie de sucesos sobre la tierra. La Biblia narra de cómo en un corto lapso de tiempo murieron todos los hijos de Job, perdió todo lo que tenía, ¿sí? Y aún su mujer le dice a Job, aún retienes tu integridad, reniega de tu Dios y muérete, ¿cierto? O sea, prácticamente ¿cómo se quedó Job en medio de esa prueba? Solo. Y no solamente, sino que nuevamente aparece ese escenario en el cielo. Como que no fue suficiente con que hubiera perdido su familia, con que hubiera perdido todo lo que tenía, sino que ahora Satanás le dice al Señor, Él no te ama de balde, no, que toque su vida, a ver si no reniega de ti. El Señor le da permiso de que toque la vida de quién, de Job, y lo tocó, y dice que había una condición muy crítica en la vida de Job, de manera que no podía siquiera soportar toda la rasquiña que había en su cuerpo, y ya tenía que echar ceniza caliente desde la cabeza hasta los pies. Y en medio de toda esa situación aparecen tres llenos de opiniones, diciendo una cosa, diciendo la otra, es que yo opino, es que usted pecó, es que usted ha hecho lo otro, es que si usted se arrepiente, es que si usted vuelve en amistad con Dios, bueno, infinidad de argumentos como los que hay en el libro de ¿quién? De Job. Pero vea, mire lo que dicen en el 16:2 del libro de Job. Y te vas a dar cuenta cómo la multitud de opiniones, aún en medio de la iglesia, en lugar de traer consuelo, muchas veces traen es molestia al corazón. Porque yo necesito es que Dios sea el que me hable su palabra y el que consuele mi corazón. Porque a veces los hermanos apuntan y apuntan y apuntan, pero no tienen el secreto. Aunque dicen cosas bíblicas y aunque dicen cosas como coherentes. Mire lo que dice el verso 2 del capítulo 16. Muchas veces he oído cosas, porque ellos están opinando acerca de por qué Job está en esa situación. ¿Por qué está en esa condición? Job, si tiene pecado oculto, eso a uno no le va mal porque está haciendo las cosas bien. Alguna cosa se tiene escondida. Y empezaron todos a mirar y Job revisaba y revisaba y no encontraba ninguna justificación para aceptar por qué estaba viviendo esa situación. Por eso dice, muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros. O sea, mire, y lo estaban consolando aparentemente de parte de Dios, y le estaban diciendo cosas de parte de Dios, pero eso le estaba generando era una molestia en el corazón, porque no le traía consuelo, porque no le traía una respuesta, ¿cierto? Porque podemos tratar de explicar todas las circunstancias, pero es que el consuelo no es la salida de las circunstancias, el consuelo es un encuentro con el Señor. Ese es el consuelo de ¿quién? De nuestro corazón. Es que hoy estamos viviendo épocas donde el corazón del ser humano no está en reposo. Y nos damos cuenta que no está en reposo porque hay un vacío muy grande en el corazón que sigue siendo Dios, aún en la misma iglesia del Señor. Porque uno se encuentra una persona
y no sé si le ha pasado este escenario. Usted se encuentra una persona y esa persona tiene angustia, está triste porque no tiene trabajo. No es que no me sale trabajo, yo me presento allí, hago esto, hago lo otro, no me sale trabajo. Y yo con necesidades. Y usted la ve y está como en angustia y en desesperación. Pero se encuentra el que está trabajando y está en las mismas. No, eso hay mucho trabajo, eso que chicharrón en esos empleos, yo estoy es que renuncio. Entonces uno no sabe si es bueno estar sin trabajo o con trabajo. O sea, si este está así que porque no tiene trabajo, pero usted vaya a hablar con el que tiene el trabajo y está en la misma condición, con el mismo estrés, con la misma situación. A uno no lo deja dormir no tener, al otro no lo deja dormir tener. Y entonces uno dice, ¿y entonces qué es lo que falta dentro del corazón? ¿Qué es lo que falta dentro de la vida? Porque el hombre no está hallando reposo. Y no está hallando reposo porque encontramos muchos consoladores molestos, como dice aquí. Consuelos que finalmente pueden apaciguar las cosas por un momento y que me pueden como aparecer, ¿cierto? Hay momentos, a veces hablo uno con personas y de pronto están pasando una situación y uno les compartió alguna porción de la palabra, oró por ellas y se sintieron tranquilas en ese momento. Ya usted no está con ellos y se va y ya lo empiezan a minar toda clase de cosas en sus pensamientos. Porque ¿qué es lo que necesitamos oír? Al Señor. ¿Y a quién necesitamos encontrar? Al Señor. Mire toda la conclusión de Job al final. O sea, el asunto era que yo pasé todo esto porque yo no estaba viendo al Señor. No estaba viendo al Señor. Por eso al final su conclusión era: de oídas te había ¿qué? O sea, yo estaba escuchando muy lejos al Señor, de muy lejos estaba escuchando al Señor. Pero qué realidad tan diferente ahora que el Señor me ha permitido contemplar y ver. Ahora ya, cuando Él está contemplando al Señor, no se está lamentando por toda la condición que le pasó, sino ahora ese encuentro con el Señor está produciendo una plenitud dentro de su corazón y dentro de su vida. Porque es que aunque las circunstancias no cambien, lo que cambia mi corazón es la presencia de Dios y poder ver su gloria. Recuerden el escenario de Esteban, que es el primer mártir que la Biblia narra. Un hombre que fue apedreado. Y fue apedreado por estar haciendo bien. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Esteban? Predicando la palabra. Con denuedo les estaba hablando, y cuando les habló la palabra dice que los que lo escuchaban crujían los dientes. Y se llenaron de tanto enojo al verse confrontados con las palabras que les habló, que lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Está viviendo una situación muy crítica. Pero es que, mire esa situación crítica como la pudo vivir este hombre cuando los cielos le fueron abiertos. Porque él está ahí. Lo tiraron al piso y lo están apedreando. Está recibiendo múltiples golpes, ¿cierto? Si uno se pega un medio machuconcito y está que llora, ahora una persona ahí recibiendo cantidad de golpes a través de aquellas piedras que le están ocasionando la muerte, le están ocasionando daño. Pero dice que mientras está viviendo esa situación, los cielos fueron abiertos. ¿Y vio la gloria de quién? O sea, cuando vio la gloria de Dios, ¿cómo se volvió la situación que estaba viviendo? Como insignificante, comparado con lo que estaba aquí, con lo que estaba viendo. Una gloria extraordinaria, a tal punto que, ¿cómo hace uno para hacer una oración como la de este hombre? Sino solamente viendo la gloria de Dios. Porque ese hombre, ahí donde está, no está pensando en pedir venganza, ¿cierto? Como muchas veces utilizó un versículo muy mal usado para tirar juicio sobre las personas, ¿cierto? Porque cuando alguien no hacía como a uno le parecía, o le había hecho algo malo, entonces uno le decía: dura cosa es caer en manos de Dios vivo. Entonces, pocas palabras le estaba diciendo: espere que Dios se vengue por mí, espere que Dios se vengue, espere que Dios le haga el mal que usted se merece. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo, era la expresión que uno muchas veces
podía hacer en medio de su ignorancia. Pero cuando está viendo la gloria de Dios, aquel Esteban, ¿cuál es su oración? Padre, no les tengas en cuenta. Oye, lo están matando. Lo están matando. Y él está orando por sus asesinos, de que el Señor no les tenga en cuenta ese pecado. ¿Se dan cuenta? Lo que hace poder ver la gloria del Señor. Qué diferente cuando no hay esa multitud de comentarios y de cosas, sino cuando vamos al Señor y le decimos: Señor. Recuerda que en uno de los salmos hubo un hombre que tuvo una lucha, porque las pruebas no solamente pueden ser porque una persona enferme. Hay otros que tienen una cantidad de luchas acerca de la justicia, porque vemos que hay una cantidad de cosas que son injustas. Es más, el libro de Eclesiastés dice que he visto justos que murieron en el olvido, y que había visto grandes pecadores que habían muerto con grandes honores. Entonces uno mira eso, y si es un hecho de justicia, entonces habría mucha injusticia, porque si pecó con tantos males, debiera de haber muerto en el olvido, y el que hizo lo justo era el que debiese haber muerto con honores. Encuentro esa disparidad en la vida, no hay justicia en eso. Entonces, Señor, ¿cómo yo hago todo bien y al otro le va mejor? Y no es tan fiel como yo soy. Entonces uno empieza a tener una medida de justicia. Y cuando el salmista tuvo esa lucha, cuando él dice que vio la prosperidad de los malos y por poco deslizan sus pies, o sea, por poco piensa que hacer lo malo es lo mejor, pero dice que ¿dónde encontró claridad? No en la multitud de opiniones, sino hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entrando en relación con Dios, hasta que fui a preguntarle a que fuera Dios mismo el que me hablara, a rogarle a Dios que Él fuera el mismo el que me enseñara, comprendí cuál era el final de ellos. Y más adelantico en ese mismo salmo es donde Él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Venga, si el salmo empezó diciendo que él quería la prosperidad de los malos, que él se estaba preguntando por qué a él no le iba bien, porque ellos no pasaban, porque los malos no pasaban tantas necesidades y él, siendo justo, pasaba tantas aflicciones en su economía. Él empezó con esa situación. ¿Cómo hace para llegar a esa conclusión de decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, ¿por qué perdió todo ese deseo que tenía? Cuando empezó a encontrar a quién. Cuando empezó a encontrar al Señor. El Señor se convirtió en su máximo tesoro. El Señor se convirtió en su máximo galardón, ¿cierto? Se convirtió en su máximo deseo. Entonces ya no era su queja, sino ahora era buscando quién era su salida. ¿Y su salida era quién? Era el Señor. Porque aún Dios es el que puede poner paz en medio del corazón de una manera sobrenatural, ¿cierto? Alguna vez leí la historia de un pastor que le dio cáncer. Y le dio cáncer de estómago. Y dice que le daban unos dolores muy fuertes. Pero él todos los días le decía al Señor: fortaléceme para servirte hasta el último día de mi vida. El Señor nunca lo sanó. De ese cáncer falleció. Pero no dejó de predicar. Decía, es que yo no puedo dejar de predicar porque Dios no me ha dicho que me quede quieto. Él me dijo que le sirviera y lo voy a servir. Y le pido al Señor que me dé fuerzas para servirle hasta el último día, decía este hombre. Entonces él decía a la iglesia, decía: hay momentos en que yo me quedo en silencio. Se quedaba así en silencio. Y de pronto en medio de la enseñanza se ponía a cantar. Entonces cualquiera que estuviera sentado decía: como tan raro ese pastor, que en medio de la prédica se para y canta. Termina de cantar y vuelve y sigue predicando, como si le pudiera comerciales o algo a la predicación, ¿cierto? Entonces alguien le preguntó, y debido a eso él le explicó a la iglesia, y él se para y le dice: vea, a veces mientras estoy predicando me vienen unos dolores tan fuertes que cuando yo
siento esos dolores, me pongo a cantarle al Señor mientras se me disipa el dolor. Entonces cada vez que en la iglesia veía al pastor cantando, sabía que estaba sufriendo un dolor intenso en su estómago, ¿sí? Pero mire que ese hombre no se quejaba. ¿Dónde estaba encontrando todo el consuelo de su corazón? ¿No? ¿Dios podía sanarlo? Sí. Para Dios, ¿qué es imposible? ¿Cierto? No es nada imposible. Pero a Dios le plació que en el caso de ese hombre no lo sanó, porque un día de ese cáncer falleció. Pero hasta el último día Dios lo sostuvo, ni siquiera lo dejó reducido. Y es que a veces, mire cómo es el consuelo. Nosotros tuvimos un tiempo en el Caribe, la esposa de un pastor que falleció, que había sido pastor en la Alianza. Él sirvió muchos años y de pronto, como el último año de su vida, le dio trombosis. Y ya como los últimos meses, él quedó en cama y no se volvió a levantar de la cama. Solo movía los ojos y lo sentaban, le daban de comer, lo bañaban, le hacían todo. Y todos ellos oraban, su esposa, sus hijos, muchas veces se hallaban alrededor de él y él lloraba al Señor. De pronto una noche, el Señor se levantó, el pastor se levantó como si nada. Se levantó como si no tuviera trombosis, moviendo todos los miembros, se sentó a la cama, llamó a su familia y los mandó a reunir. Vinieron todos, ahí eso fue en el barrio Peralonso, y vinieron todos ahí donde él estaba, y él los mira con una sonrisa y le dice: no se reúnan más a llorar alrededor de esa cama, no rueguen más al Señor, ni estén tristes por mí, porque en estos 6 meses que no he podido hablar, he vivido los mejores momentos. Es que lo que está ahí tirado es mi cuerpo, pero estoy viviendo unos momentos gloriosos con el Señor. Y es más, me he parado hoy porque el Señor me dio permiso de que viniera hoy y me despidiera, porque ya mañana me voy de todo con él. Oró con su familia, oró por ellos, a la mañana siguiente se fue con el Señor. Ellos contaban esa historia. Y eso es una cosa asombrosa. ¿Dónde encontró consuelo? ¿Cuál era el consuelo? Encontró consuelo en estar completamente sano. Es que en eso es lo que nosotros estamos encontrando consuelo. Estamos encontrando, no estoy diciendo que Dios no pueda ni tenga tal vez el deseo de restaurarnos. Dios lo puede hacer, pero ¿dónde está el consuelo de nuestro corazón? Que si enfermé y Dios no me ha sanado rápido, pues amén, pero el consuelo de mi corazón está en quién. Y si Dios me sana, pues el consuelo de mi corazón sigue siendo quién. Sigue siendo el Señor dentro de mi vida. Pero el consuelo nuestro es qué dice el médico, qué dicen los exámenes, o qué dice, infinidad de cosas. Y en eso buscamos y nos sentimos consolados. Y a veces hay cosas muy estables. Hay personas que van a un examen médico y le dicen: uy, le salieron muy bien los exámenes. A los 3 días se los hicieron y le dicen: no, usted empeoró. Y la persona empieza para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Bueno, y si Dios ya me dijo, y si Dios... No, si el consuelo de mi corazón es quién, el Señor. Miren lo hermoso, a mí me asombró en gran manera cuando viene ese pastor y se levanta como nada. Dios lo levanta, le da la fuerza de que su cuerpo funcionara como había funcionado toda la vida, para decir: no lloren más por mí. Mientras ustedes lloran aquí, yo estoy viviendo una gloria con el Señor. Lo que está ahí tirado es mi cuerpo, así que no lloren por este estuche. Voy a orar por ustedes porque ya mañana me voy de todo con el Señor. Y a la mañana siguiente partió con el Señor. Qué cosas tan profundas, tan hermosas. Pero si allá nos quiere llevar Dios a todos, ¿qué? A todos nosotros, donde sea el consuelo y la plenitud de ¿quién? De nuestro corazón. Los amigos de Job quisieron consolarlo en medio de su aflicción, pero en medio del consuelo que le brindaron le causaron fue molestias, porque en medio de todo lo que opinaban y decían, ¿cierto? Antes le hacían más confuso. Cuando se hizo todo claro para Job, cuando fue Dios mismo el que le habló. Recuerda que aún Job altercó, en medio de todo eso se altercó: quién diera que me trajeran a Dios y se sentara aquí. Cuando Dios vino, que oí palabras. Después decía: yo sí era muy tonto, hablaba lo que no entendía, expresaba.
Ahora dijo, yo ya no vuelvo a hablar. Más bien te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Cierto? Miren lo hermoso. Miren lo hermoso de las situaciones en el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Pero le librará ¿cuándo? Cuando el ser humano corre y el consuelo del corazón es ¿quién? Es el Señor. Miren lo que dice Isaías 58, 11. El Señor te pastoreará. ¿Cuánto? Siempre. Sea cualquiera sea la situación. Él estará ahí cuidando de quién? Cuidando de mi vida. Lo que pasa es que muchas veces hay situaciones con las que Dios está derribando la displicencia que hay en mi corazón para con Él. Porque muchas veces cuando gozo de salud, ¿cierto?, no caigo rendido a los pies de Cristo. Como cuando caigo rendido cuando muchas veces Dios toca en ella. Cuando Dios toca muchas veces mi salud, me lleva a caer rendido cuando muchas veces, cuando estaba bien de salud, no estaba cayendo rendido aquí, a los pies del Señor. Así que Dios tenía un propósito, llevarme a un encuentro con quién. Porque nada más va a complacer, ni nada más va a traer plenitud al corazón del hombre. Si nosotros seguimos buscando la plenitud en muchas cosas, vamos a seguir insatisfechos, así las tengamos todas. Que les decía ahora, sin trabajo insatisfecho, con trabajo insatisfecho, con salud insatisfecho. Porque hay cantidad de gente que tiene salud y está insatisfecha. Y están enfermos, insatisfechos. Entonces, ¿por qué tanta insatisfacción? Porque solo Dios puede ser el verdadero consuelo. Es Él, su presencia. Como dice acá, el Señor te pastoreará ¿cuándo? Siempre. Y mire como dice acá. Y en las sequías. O sea que no es una. Pueden ser ¿qué? Mire, hay momentos, no sé si en algún momento le haya pasado en su corazón, pero hay momentos en que uno no está enfermo, no tiene problemas familiares. Hay momentos en los que no se tienen problemas económicos y uno siente sequía en su corazón. Sequía en su corazón. Y tiene de todo. Porque la necesidad es ¿quién? Es el Señor. ¿Y qué dice acá? Y en las sequías, ¿qué es lo que me llenará? ¿Qué es lo que llenará mi corazón? Mire que la sequía, cuando uno mira la expresión sequía, son momentos muy duros y son momentos muy difíciles y son momentos muy complejos. Cuando en algún país han vivido sequías, para nosotros ¿cuán esencial es el agua? Y nosotros aquí que estamos acostumbrados a gastar agua a lo loco, ¿cierto? Vivir uno en un sitio donde no hay agua, se da uno cuenta lo difícil que se hace la situación. Es más, la palabra de Dios narra tiempos de sequía que hubo en la Biblia y fueron tiempos de hambre, fueron tiempos de angustia, fueron tiempos muy difíciles y fueron tiempos muy duros. Pero en esos tiempos tan duros, ¿quién fue el que sació el alma? Mire lo que dice ahí, ¿saciará qué? ¿Sí o no? No dice ahí que lo que sacia el alma es que se quite la sequía, sino que mientras está la sequía, lo que sacia el alma es ¿quién? Porque a veces nosotros creemos que el consuelo viene si salgo de ahí. Y puedo salir y quedar sin consuelo. Porque el consuelo es ¿quién? El consuelo es el Señor con su presencia. Y en la sequía saciará ¿qué? Y dará vigor a ¿quién? Desde lo más adentro de tu ser. Y hará que de tu ser
broten, como dice la palabra, ríos de agua, ¿qué? Ríos de agua viva. Hay gente que estando en un lecho, ¿sí o no? Brota más vida en ella que de personas que están en pie y completamente sanos. ¿Por qué brotan? Porque es Dios el que les está saciando el qué. Les está saciando. Es Dios el que les está ¿qué? Llenando. Romanos capítulo número 15, vaya allí conmigo, Romanos 15. Romanos capítulo número 15. Versículo número 4. 15:4. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, ¿qué? Se escribieron. Pregunto, ¿pasaron desiertos los hombres que narra la Biblia? ¿Pasaron sequías? ¿Pasaron momentos críticos? Los pasaron. Pero ¿hacia dónde los fue llevando el Señor? Hacia donde toda la plenitud de sus corazones fue Él. Porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación ¿de quién? De las Escrituras tengamos que. Entonces, ¿dónde vamos encontrando consuelo? En los comentarios, en las opiniones, en las filosofías. Aquí dice que podemos encontrar consuelo en las Escrituras, ¿cierto? Pero no solamente en la letra, sino buscando que el Señor grabe esas palabras dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida, para que una persona pueda experimentar que nada lo separará del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia. Tiene que esa palabra haber sido escrita por Dios mismo dentro del corazón, y por Dios mismo dentro de la vida de esa persona, para que ninguna situación sea un argumento en su corazón que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y aquí no estamos hablando de simplemente como entonces aquí me quedo y no. Entonces esperemos, sí, esperemos, pero esperemos buscando a quién, al Señor, clamando que Él traiga de su luz sobre nuestro corazón, de su revelación dentro de nuestra vida. No hay nada más hermoso que uno encontrarse una persona que está pasando diversas aflicciones, pero se le percibe a esa persona como la dulzura del Señor en lo que expresa, y uno dice, bueno, ¿cómo es una persona para expresarse así en medio de tantas situaciones? La única manera es porque Dios ha escrito en su corazón, y porque no son simplemente las Escrituras, sino esa palabra hecha vida por el Espíritu. La palabra de Dios expresa que la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Así que nosotros necesitamos más que recitar, porque hay personas que son expertas en recitar versículos en medio de las pruebas, pero recitando todos los versículos que pueden, ¿cierto? No encuentran consuelo en su corazón, porque el consuelo no está en recitar versículos, el consuelo está en recibir es revelación y luz de cómo toda la fuente de nuestro corazón es el Señor, para que recibamos ese consuelo. Dice el verso 5 de ahí de Romanos: pero el Dios de la paciencia y de la ¿qué? Y de la consolación. Qué hermoso. ¿Será que hay algo en mi corazón que Dios no pueda llenar? ¿Será que hay algo en mi corazón que Dios no pueda poner? Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo hermoso. Mire lo hermoso, poder adorar al Señor. Hay una cosa es decir palabras, y otra cosa es que en esas palabras haya perfume. ¿Esto? Hay personas que le pueden decir a uno, te amo,
¿Sí o no? Y uno por dentro dice, uy, no, qué vacío. Eso me lo dijo por un relleno. Eso me lo dijo como por completar. Porque en esas palabras lo que expresó no se siente, no se percibe lo que la persona lo que la persona expresó. Pero hay personas que sin expresar te amo, ¿cierto? Pueden expresar un amor tan extraordinario. Entonces mire lo tremendo de esto. Es fácil decir gloria a Dios, un gloria a Dios de palabras, ¿cierto? Pero hay glorias a Dios que suenan más como queja que como una verdadera alabanza. ¿A quién? Al Señor. ¿Sí? Hay gente que le salió el trabajo, no, gloria a Dios que no me salió. ¿Sí? No, le provocas como dar una patada a cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, ¿será que es que eso es dar gloria a Dios? ¿Sí? Porque es que lo más tremendo del ser humano es como ser incoherente en la forma de poner las cosas en las manos de Dios. Nosotros decimos, Señor, pongo en tus manos este trabajo. Si es tuyo, Señor, abre las puertas. Si no es tuyo, Señor, pero que se haga tu voluntad. Y el Señor dijo no, y entonces estoy bravo. Estoy ofendido. ¿Sí? Hace unos días, pero un tiempito largo, una persona oraba: Señor, tú quieres que esté en este trabajo. Señor, estoy muy aburrido en este trabajo, Señor, pero tú quieres que esté en este trabajo. Si no quieres que esté en este trabajo, Señor, entonces haz tu voluntad. Al otro día le pasaron la carta de despido y le dijo al Señor: no vuelvo más a la iglesia, yo no quería que me echaran. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Para qué le preguntamos al Señor? Si muchas veces nosotros le decimos al Señor: hágase tu voluntad, ¿cierto? Pero cuando el Señor la muestra, no estamos dispuestos a aceptarla. ¿Dentro de quién? Dentro de nuestro corazón y por colocar cosas muy simples como las que estamos colocando, porque son cosas demasiado simples. Hay muchas cosas mucho más profundas en la vida nuestra que van determinando dónde está nuestra confianza. Dice el verso 6: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quiénes son los que van a terminar haciendo eso? Ahí arriba habla de los que fueron consolados por la Escritura, pero por la Escritura recibieron consolación. ¿De quién? Consolación de Dios, ¿cierto? Consolación de Dios. Entonces ya no son palabras, ya no son letras que se desvanecen, sino que necesariamente es la vida del Señor manifestándose sobre Dios. La palabra del Señor dice que nosotros somos sus hijos por voluntad de Él, porque ninguno es hecho hijo por voluntad de carne, de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, quien nos hace nacer de nuevo. ¿Para quién? Para Él. ¿Cierto? Entonces, eso, cuando es revelado al corazón, va a traer una convicción que no ponga en duda las situaciones que vivimos. Cuando Jesús fue tentado, la pregunta era: si eres hijo de Dios, ¿cierto? ¿Y cuántas veces nos hemos tentado a eso? ¿Sí o no? Entre los mismos cristianos, o sea, si eres hijo de Dios, no debieras estar pasando eso, ¿sí o no? Va a preguntarle a Job, ¿qué le diría? ¿Cómo me iba a quitar la mejor parte de mi vida? La mejor parte de su vida, claro. Sin ella no hubiera conocido la grandeza de Dios que conocí. ¿Cómo me va a quitar la mejor parte? ¿Se da cuenta la diferencia entre un corazón que es consolado por Dios y un corazón que solamente profese meras palabras y meras expresiones dentro de la Escritura? Vea conmigo, por favor, al Salmo 119 otra vez, donde estábamos ahorita, el verso 50. Salmo 119. Aquí habla
el salmista en este contexto que hay aquí, de situaciones que apremiaban su corazón y eran respecto al Señor. Una de ellas está en el verso número 49. Hay algo que al salmista le parece que se le olvidó al Señor. Y es que él le dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Él está esperando algo, pero no lo ha ¿qué? No lo ha recibido. Y al parecer se ha demorado. Se ha demorado. Y él está pidiendo al Señor que en medio de toda esa situación lo consuele para no dejarle esperar en quién. Para no dejarle esperar en Él. Para no dejarle esperar en su amor. Él sufría una esperanza, por así decirlo, diferida. Y quería que hubiese llegado antes, pero que no llegaba. En el verso 49, Camila dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho ¿qué? Me has hecho esperar. Y no sé de pronto hacia dónde te dirijas con esas porciones, pero cuando leía esta mañana, mi corazón se dirigía solo hacia una cosa. Porque cada día que el Señor me permite orar, mi anhelo es: Señor, dame un corazón que te ame con todas las fuerzas, Señor. Que te ame con toda la pasión, con toda la intensidad, Señor. Que se derrita delante de tu presencia. Pero cada mañana le digo: Señor, pero todavía ese corazón no está en mí. Quisiera, Señor, que me pudieras llevar a ese aspecto de amarte así con todas mis fuerzas. Pero sé que todavía esto no está en mi corazón. Hay una esperanza, hay una promesa de que el Señor nos daría un corazón conforme a su corazón. Y tal vez Dios está obrando y haciendo muchas situaciones para ir forjando ese corazón. Pero ahí estamos con la esperanza de que esa promesa, Dios, la realice en cada una de nuestras vidas y nos haga un pueblo que se estremezca de amor por Él, que nos estremezcamos de amor por Él, ¿cierto? Sea lo que pase, podamos encontrar que la vida no está en lo que se hace o en lo que no se hace, sino en aquello que expresó el apóstol Pablo cuando dijo: para mí el vivir es Cristo, la vida es Cristo, Él es el vivir, no necesito nada más, sea que falte o sea que haya mucho. He aprendido a vivir cualquiera sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia. También he aprendido a vivir en escasez. Por todo y en todo estoy enseñado, dijo el apóstol Pablo. ¿Cuál era el consuelo de su corazón? ¿Cuál era la fortaleza de su vida? Si pasa ahí al versículo número 51, se enfrenta a otra lucha que aparece dentro del corazón, ¿sí? Y es las cosas o esas palabras que pueden ser una burla, que atropellen el corazón. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de ¿quién? No me he apartado de tu ley, ¿sí o no? Hay personas que uno les comparte algo: no, yo estoy esperando en el Señor. Bueno, entonces siga esperando en el Señor. Y esas son palabras muchas veces como palabras, como dice ahí, de burla que los soberbios hacen. Porque para nosotros esperar en el Señor siempre será lo más excelso, lo más sublime, pero más no para el soberbio. Para el soberbio ese tipo de espera no es. ¿Y hasta cuándo entonces va a esperar? Y es que hasta cuándo el Señor lo va a tener ahí. Y es que cuando el Señor lo empieza a levantar. Y como dice acá, los soberbios se burlaron mucho de mí, pero él ¿qué dijo? No importa lo que digan, yo no voy a dejar de mirar la palabra de Dios, no voy a dejar de mirar dónde está mi esperanza. Así opinen muchas cosas. A veces
a veces la gente le puede tildar y lo mira y dice, no, pues es que a usted le falta fe, ponga confianza en el Señor, es que usted pone fe en el Señor y verá que ahí sí. Y uno dice, no, pero yo he confiado en el Señor. Pero digan lo que digan, ¿dónde va a estar qué? Miren lo que dice el Salmo 22:8. Una referencia hacia el Señor Jesús. Hacia el Señor Jesús. Salmo 22, versículo número 8. Mire que esto ahí como está expresado es una palabra de burla, no es una palabra de ánimo. Se encomendó al Señor, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él ¿qué? ¿Cierto? Entonces, esas palabras como de burla pudieran ser una lucha en el corazón. Si yo me complazco en el Señor y el Señor no me ha librado, no. El Señor tendrá cuidado. ¿Cómo dijo Jesús? Todos ustedes van a ser dispersados y me van a dejar solo, pero no estoy solo. El Padre está con quien. Si estoy en el lecho, en la cama, no estoy solo. Si estoy enfermo, no estoy solo. Si estoy sin trabajo, no estoy solo. El Padre está con quien. El Padre está conmigo. Y terminemos en el Salmo 119, por favor. Salmo 119, versículo número 57. Mire hacia dónde lo va llevando el consuelo. Apareció la promesa que no había llegado, pero que Dios no tarda su promesa, como dice la Escritura. Aparecieron los burladores. Pero mire lo que dice el verso número 57. Mi porción es el Señor. ¿Qué halló entonces esta persona? Mi porción es. No tengo trabajo, pero mi porción es. No tengo salud, mi porción es el Señor. No tengo familia, mi porción es. Tengo salud, mi porción es. Tengo trabajo, mi porción es. Tengo familia, mi porción es el Señor. He dicho que guardaré tus palabras. Verso 58, mire lo hermoso. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Verso 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me he levantado para alabarte por tus juicios. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Señor, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. ¿Dónde halló consuelo? ¿Quién fue su consuelo? El Señor. Fue el todo. Y cuando el Señor es el consuelo, entonces ya no nos preguntamos por qué, sino, Señor, que todo esto me conduzcas al conocimiento tuyo, a alabar tu nombre y a glorificarlo de todo mi corazón. Vamos a orar en esta mañana. Padre, estamos muy agradecidos contigo esta hermosa mañana, Señor, porque tu presencia y tu poder, Señor, se manifiesta, Señor, sobre cada uno de nosotros que estamos tan necesitados de tu ayuda, Señor, y que vivimos muchas luchas a nuestro interior y en nuestros pensamientos, minados por las opiniones, minados por las palabras, Señor, minados, bendito Dios,
aún, Señor, con los desaciertos que hemos tenido en nuestra vida y en nuestro caminar, Señor. Padre de los cielos, Señor, pero hoy una vez más podemos acercarnos a ti para recibir de ti consuelo y fortaleza, para entender, Señor, quién es mi consuelo, quién es mi ayuda, de dónde es donde viene el refrigerio para mi corazón, como dice tu palabra, que es de tu presencia, de donde vienen tiempos de refrigerio, Señor. Por favor, Señor, sé propicio a nuestras vidas, Señor, y ayúdanos en ese caminar contigo, Padre, donde encontremos que tú eres el consuelo nuestro, Señor, que es en ti, Señor, donde mi corazón encuentra refugio, que es en ti donde mi corazón está anclado, precioso Dios, donde podamos ir siendo cimentados cada día en ti, Señor, de tal manera que podamos decir con todo el corazón, sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Fortalécenos, Padre, para que no desmaye nuestro corazón cuando hayan diversas pruebas en nuestro caminar. Que si aún, Señor, viene una y otra y otra y otra, o tal vez muchas se presentan al mismo tiempo, que corramos a tus brazos, Señor amado, que busquemos tu rostro, que imploremos, Señor, es tu misericordia, que clamemos, Señor, porque seas tú el que nos lleves al conocimiento tuyo, Señor amado, que nos lleves, Señor, a ese derramar del corazón delante de tu presencia, Señor, a encontrar la plenitud de nuestras vidas en ti, Señor. Por favor, Señor, esta mañana queremos poner todas las situaciones que rodean nuestras vidas en tus manos, Señor. Situaciones, Padre de los cielos, que pueden, Señor, afectar nuestra vida y nuestro caminar, pero te rogamos, danos entendimiento. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Señor, danos entendimiento, Señor, para poder seguir tu camino. Danos entendimiento, Dios, para ser vivificados, Señor, por medio de tu palabra, para recibir consuelo por medio de las Escrituras, Señor. Esa palabra revelada, Señor amado. Ayúdanos a entender, Señor, que no es la simple lectura, sino allí donde tú te muestres a nuestro corazón. Y aquí estamos, Padre, Señor, en esta mañana necesitados, Señor, de conocerte. Señor, como dijo Pablo, ya no como antes que le conocía en la carne, sino ahora le conozco por revelación. Que seas tú el que traigas esa revelación tuya, Señor, y tú seas, Señor, el que llene nuestro corazón, Señor, para que aún, Señor, esperemos, Padre, y no tengamos por tardanza tus promesas, sino que seamos fortalecidos cada día para seguir esperando, recibiendo las fuerzas nuevas que vienen de tu mano, esas fuerzas que son como las del búfalo, esas fuerzas, bendito Dios de los cielos, Señor, donde todo mi corazón te anhele a ti, Señor eterno, donde podamos decir, Señor, en cualquiera sea nuestra situación, buena o difícil, mi porción es el Señor, porque todas las demás fuentes se secan, pero tú eres la fuente inagotable de agua de vida, Señor. Estamos con la esperanza, Señor, de que tú nos lleves, Señor precioso, a encontrar esa plenitud en ti, de que tú nos lleves, Señor, a encontrar esa llenura en tus brazos, de que tú nos lleves a encontrar esa plenitud de nuestro corazón en ti, Señor. Saca toda esta insatisfacción que hay en nuestro corazón, todo este vacío que de tu presencia, que de tu vida hay en mí, Señor. Arranca este vacío, Señor. Arranca, Dios, esa incapacidad de amarte con todo el corazón. Arranca ese frío, Señor, que puede haber en cada uno de nosotros, Señor precioso, que causa dolor, Señor. Arranca ese corazón de piedra, Señor, y quita de nosotros toda indiferencia, Señor. El vivir, Señor, sumergidos en las circunstancias y no sumergidos en ti, mi Señor.
Sé propicio a nosotros en esta mañana, Señor, y guíanos, Señor, hacia ti, Padre, donde podamos, Señor, encontrar que tú eres la respuesta para nuestras vidas, Señor, que es en ti donde está el consuelo, que tú eres el consuelo de nuestro corazón y de nuestra vida, donde podamos decirte, Señor, tú eres mi respirar, tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi todo, tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Tú eres mi plenitud aquí, Señor. Permítenos, Señor, experimentar por tu gracia y ser llevados, Señor, a ese consuelo que solamente tú puedes traer a nuestro corazón. Donde podamos, Señor precioso, cada día ir creciendo y siendo llevados por tu mano. Donde podamos expresar a quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Por favor, Señor, sé propicio a nuestras vidas, enséñanos, guíanos. Sé tú, Señor, nuestro formador, sé tú nuestro hacedor, el que traigas esa plenitud, Señor amado, que en cualquier condición, Señor, esa plenitud se manifieste en nuestro corazón. Y nuestro corazón te dé gloria y honra, que no sea un simple gloria de labios, Señor, que va, Señor, escondiendo una queja que hay en nuestro corazón, sino esa gloria, Dios, que sale de un corazón que sabe que está en tus manos, que sabe que tú lo llenas, que sabe que tú eres su plenitud, que tú eres su llenura, que tú eres su saciedad, Señor. Eres mi respirar. Condúcenos a esa realidad, Señor. Tú eres mi respirar. Ensancha nuestro corazón para ti. Dios, tu presencia vive en mí. Que tú seas, Señor, el pan que alimenta mi corazón, Eres mi pan, Señor. el alimento que me sacia y me llena. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí, y yo te anhelo
sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti. Señor, por tu gracia maravillosa nos conscientes de cómo la plenitud de nuestro corazón solamente puede ser hallada en ti, Señor. Un pueblo, Señor, lleno de ti, regálate, Señor. Por tu misericordia nos parte de ese pueblo que tú te regalas a ti mismo, Señor. Pueblo edificado por tu misericordia. Pueblo, Señor, edificado sobre la roca inconmovible que es Jesucristo. Por favor, Señor, haznos tuyos, Señor. Que nuestro corazón arda con fuego y pasión por ti. Vamos a vivir en ese primer amor, Señor. Vamos a vivir, Señor, donde tú eres toda la plenitud de nuestras vidas y de nuestros corazones. Gracias por permitirnos participar de tu mesa en esta mañana. Permitirnos, oh Dios de los cielos, una vez más, Señor, recordar esa obra gloriosa que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, en la cual está toda nuestra esperanza, porque por ella hemos sido reconciliados contigo, Señor, porque allí, Señor, quitaste la brecha, quitaste el velo de separación, allí, Señor, quitaste aún, Señor, el acta de los decretos que nos condenaba, Señor. Allí, Señor, venciste la muerte y el pecado. Y allí, Señor, derramaste vida eterna. Allí derramaste, Señor, tu corazón mismo, para con él cubrirnos, Señor, y hacernos un pueblo de tu corazón. Pedimos que bendigas en esta hermosa mañana este pan y esta copa. Tu gracia preciosa nos dé luz, Señor, para encontrar en ti refrigerio, reposo, descanso, para encomendar en tus manos nuestro camino, confiar en ti, que tú obrarás conforme a tu voluntad. Señor, gracias por amarnos y bendecirnos una vez más este día, por consolarnos, Señor, con tu presencia, consolarnos con tu espíritu y llenarnos cada día más y más de ti, Jesús Santísimo. Vemos en tus manos este pan y esta copa, los cuales tomamos en esta mañana con gratitud, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Puedes participar de la mesa.
Gracias por amarnos y bendecirnos en esta mañana. Gracias Dios por fortalecernos